profesor, el día de hoy hablaremos acerca del lupus eritematoso sistémico y la esclerosis múltiple. Bueno, comenzaremos hablando sobre el lupus eritematoso sistémico o también conocida con siglas LES. Es la enfermedad autoinmune sistémico por excelencia. Se define como una patología crónica donde el sistema inmunitario va a perder la capacidad de distinguir lo propio de lo ajeno y así pues va a atacar a diversos órganos y tejidos, como podemos ver en la imagen. Esta pérdida de tolerancia se va a manifestar mediante la producción de anticuerpos como los anti-ADN que generan inflamación y daño tisular persistente. Pero entonces, ¿cuál es la raíz de este ataque? La base genética del lupus eritematoso sistémico es fundamentalmente poligénica, aunque existen casos raros de herencia monogémica, como la deficiencia de los componentes del complemento S1Q o S4. La mayoría de los pacientes portan una combinación de múltiples variantes de riesgo. El actor principal es el complejo HLA, en el que el cromosoma 6, que regula la presencia de antígenos, sin embargo, los genes eh, como el STAT4, que modula la señalización de citoquinas, también el IRF5, clave en la vía de interferón tipo 1, son piezas esenciales, hipotéticamente diciendo, para el rompecabezas genético que predisponen a la enfermedad. Ahora continuemos hablando sobre la herencia e impacto inmunitario. El lupus pues tiene un componente hereditario sustancial. Los hermanos de pacientes afectados tienen un riesgo hasta 30 veces mayor que la población general. Es importante entender que no heredamos el lupus como una sentencia, sino como una carga genética o umbral de susceptibilidad. Cuando esta carga se combina con disparadores ambientales, la enfermedad se va a manifestar. Esta herencia va a influir directamente en las alteraciones del sistema inmunitario. Los genes heredados van a alterar procesos críticos, como por ejemplo, defectos en la limpieza de restos celulares que permiten que el material nuclear propio se convierta en un objetivo inmune. Además, también polimorfismo en genes como la PTPN22, que pues va a afectar la señalización de los receptores de las células T, debilitando lo que es la autotolerancia. En resumen, la arquitectura genética del lupus crea un entorno donde el sistema inmunitario es hiperalerta, facilitando una respuesta inflamatoria crónica contra el propio organismo ante estímulos que en otros serían inofensivos. Los factores de susceptibilidad genética implicados a esta enfermedad. Primero tenemos los genes que están asociados, en lo cual ellas tenemos el IRF5, que es el factor regulador de interferón 5, en el cual esto va a participar en la regulación de la respuesta inmunitaria y su alteración favorece a la inflamación. También tenemos a los genes del sistema de complemento. Deficiencias de estos genes van a aumentar significativamente el riesgo de desarrollar el lupus eritematoso. También tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, lo cual los alelos fuertemente asociados con mayor predisposición a lupus. También tenemos al STAT4, que van a influir a la activación de las células inmunes y están más relacionados con formas más severas de la enfermedad. También tenemos que va a influir los antecedentes familiares, en el cual tener familiares de primer grado con lupus o otras enfermedades autoinmunes va a elevar los riesgos. Los estudios en gemelos muestran mayor concordancia en gemelos idénticos, lo que evidencia la influencia genética. También tenemos la interacción entre genética y factores ambientales, en el cual la genética por sí sola no explica la aparición del lupus, sino también se requiere de una combinación con los factores externos. Y por ello tenemos, por ejemplo, la radiación ultravioleta. Eso puede, debido a la exposición prolongada, infecciones virales que actúan como disparadores de respuestas inmunológicas anormales, estrés físico emocional, altera el equilibrio inmunitario, también medicamentos específicos, en lo cual algunos fármacos pueden producir el lupus, y el tabaquismo que va a incrementar el riesgo y la severidad. También tenemos la influencia del sexo y la etnia, lo cual el sexo femenino es alrededor del 90% de los casos, especialmente en la edad reproductiva. También tenemos que está asociado con las hormonas femeninas, que son los estrógenos. También tenemos el etnia, en el cual la mayor frecuencia y gravedad se da en personas de ascendencia africana, hispana, asiática, indígenas. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las aplicaciones de la farmacogenética y las terapias personalizadas en el lupus eritematoso sistémico.
La farmacogenética es la rama de la genética que estudia cómo las variaciones en los genes influyen en las respuestas de una persona a los medicamentos. Esto significa que un mismo tratamiento puede ser muy eficaz en algunos pacientes, pero poco efectivo o incluso producir efectos adversos en otros, debido a diferencias en su información genética. En el caso del lupus eritematoso sistémico, esta disciplina permite identificar biomarcadores genéticos que llegan a seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Por ejemplo, algunos genes relacionados con el metabolismo de fármacos o con la respuesta del sistema inmunológico pueden predecir si un paciente responderá mejor a medicamentos como la citoprina, el micofenolato, mofetilo o la ciclofosfamida, que son inmunosupresores utilizados para controlar la enfermedad. Otro aspecto importante es que la farmacogenética permite disminuir los efectos secundarios. Un ejemplo es el estudio de la enzima TPMT, cuya actividad varía según la genética del paciente. Si una persona tiene baja actividad de esta enzima y recibe dosis habituales de acetioprina, puede desarrollar una toxicidad grave en la médula ósea. Por ello, conocer esta información genética permite ajustar la dosis antes de iniciar el tratamiento. Ahora, además, la medicina personalizada ha impulsado el desarrollo de terapias biológicas como el belimumab y el anifrolumab, que actúan sobre moléculas específicas del sistema inmunitario involucradas en el lupus. Estos tratamientos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida al paciente. Gracias. Ahora les hablaré sobre las importancias clínicas del conocimiento genético en el lupus eritematoso sistémico, enfocándome en el diagnóstico temprano y la consejería genética. En primer lugar, el diagnóstico temprano es uno de los principales beneficios del conocimiento genético. Aunque el lupus no se hereda de forma directa, sí existe una predisposición genética que, junto con los factores ambientales como infecciones, radiación ultravioleta o estrés, puede favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Conocer esa predisposición permite identificar a personas con mayor riesgo, especialmente si tienen antecedentes familiares. Esto facilita un seguimiento médico más cercano, un diagnóstico oportuno y el inicio temprano de tratamiento, reduciendo complicaciones y protegiendo en sí órganos como los riñones, el corazón o el cerebro. Por otro lado, la consejería genética consiste en orientar al paciente y a su familia sobre cómo influye la genética en el lupus. También ayuda a interpretar las pruebas genéticas, comprender el riesgo para otros familiares y tomar decisiones informadas, especialmente en la planificación familiar. En resumen, la consejería genética no predice con certeza quién desarrollará lupus, sino que brinda información útil para prevenir complicaciones y mejorar el manejo de esta enfermedad. Más de los beneficios clínicos, el conocimiento genético también tiene implicancias éticas y sociales. Una de ellas es la confidencialidad de la información genética. Los resultados de las pruebas genéticas son datos personales que deben mantenerse protegidos y solo compartirse con autorización del paciente. Esto ayuda a prevenir posibles casos de discriminación laboral o social. Otro aspecto importante es el impacto psicológico y social. Conocer una predisposición genética al lupus puede generar ansiedad, miedo o incertidumbre tanto en el paciente como a su familia. Además, al tratarse de una enfermedad crónica, algunos pacientes pueden enfrentar dificultades en su vida social o laboral. Por ello, además del tratamiento médico, es fundamental brindar apoyo psicológico, educación sobre la enfermedad y acompañamiento familiar. Para concluir, el conocimiento genético permite un diagnóstico más temprano y un tratamiento más personalizado. Sin embargo, siempre debe utilizarse respetando la privacidad del paciente y considerando su bienestar emocional y social. Bien, ahora explicaré la base genética de la esclerosis múltiple. Comencemos definiendo de qué es la esclerosis múltiple. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, crónica y de carácter neurodegenerativo del sistema nervioso central. Básicamente, nuestro sistema inmune, a través de los linfocitos T y también los linfocitos B, reconocen erróneamente nuestra propia mielina como un agente extraño. Al reconocerla como un agente extraño, lo ataca y causa desmielinización y también un potente daño axonal. Entonces, la esclerosis múltiple se define como un proceso destructivo donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Con respecto a las bases genéticas, nosotros analizamos la arquitectura genética de la esclerosis múltiple y vemos de que no es una enfermedad de un solo gen, sino que es de un carácter poligénico. Tenemos dos pilares fundamentales para sustentar ello. El primero es el complejo mayor de histocompatibilidad, o por sus siglas HLA, ubicado en el cromosoma 6,
Aquí el alelo HLA-DRB1 es el factor genético de mayor peso, ya que aumenta el riesgo de 3 a 4 veces, respectivamente, en relación a la enfermedad. El segundo pilar son las variantes de NOHLA, ya que estas se detectaron mediante estudio de GWAS y también se han identificado conjuntamente cientos de variantes de genes, como por ejemplo entre los más significativos encontramos el IL2RA y también el IL7R. Aunque cada uno tiene un efecto pequeño por separado, si es que se llegaran a juntar, crearían una carga genética muy significativa. Ahora, en relación con la autoinmunidad, esta carga genética no está ahí de adorno, sino que altera directamente nuestro perfil inmunitario. Las variantes genéticas provocan un desequilibrio entre las células T reguladoras que deberían calmarnos y las células efectoras TH17, que promueven la inflamación. Esta predisposición, al interactuar con factores ambientales como la falta de vitamina D, infecciones por virus Epstein-Barr o el tabaquismo incluso, rompe la tolerancia del cuerpo. De esta manera permite ese ataque contra el mismo sistema nervioso que se mencionó al inicio. Ahora, el papel de la herencia. Para cerrar, veamos el paso real de la herencia. En la población general el riesgo es bajísimo, apenas del 0,1%. Si un familiar de primer grado tiene la enfermedad, incluso el riesgo puede subir de 3 a 4%. Y en gemelos monocigotos llega al 25 a 30%. ¿Qué nos dice esto? Que la genética es la base, es sustancial, pero no es suficiente por sí sola, sino que se requiere de esta interacción crítica con el entorno para que la enfermedad se manifieste. Muchas gracias. Bien, ahora les hablaré sobre los factores de susceptibilidad genética implicados en la esclerosis múltiple y cómo estos interactúan con el entorno. Para empezar, nosotros tenemos que entender que estamos ante una patología autoinmune del sistema nervioso, donde pues la genética aporta cerca del 30% del riesgo total. Así que iniciemos. Nosotros sabemos que el pilar fundamental de esta susceptibilidad radica en el sistema inmunitario. Específicamente, ¿dónde? Pues en el complejo principal de histiocompatibilidad, ubicado específicamente en el cromosoma 6. Dentro de esta región, el factor de riesgo genético individual más potente del mundo es el alelo, ¿cuál? El HLA-DRB1 1501. Por tal, este alelo va a multiplicar por 3 la probabilidad de desarrollar la esclerosis múltiple. Entonces, ¿cuál es el mecanismo biológico? Pues este gen codifica una molécula que por error tiene una altísima afinidad para presentar fragmentos de nuestra propia mielina en los linfocitos T, desencadenando así el ataque autoinmune. Cabe destacar que gracias a estudios de asociación de genoma completo, hoy se conocen más de 200 variantes genéticas adicionales fuera de esta región, pero su impacto individual es mucho menor. Ahora, un punto crítico que debemos aclarar en genética es que la esclerosis múltiple no es una enfermedad mendeliana. No existe un gen, por así decirlo, que provoque la esclerosis múltiple o que se herede directamente de padres a hijos, si no es una enfermedad compleja y poligénica. Sin embargo, los antecedentes familiares sí alteran el riesgo epidemiológico, por así decirlo, mientras que en la población normal el riesgo es de 0,1%. Si eres familiar de primer grado, pues aumenta a 2 a 4%. La prueba científica definitiva de este peso genético la vemos en los gemelos. Digamos, si un gemelo idéntico que comparte 100% del ADN enferma, el otro tiene un 30% de probabilidad de desarrollarla. En cambio, en gemelos fraternos, que solo comparten 50% del ADN, como sabemos, este porcentaje disminuye hasta 4%, lo cual nos demuestra que la genética es un requisito totalmente necesario, pero no es determinante por sí sola. Aquí es donde la interacción, lo que vemos, la interacción gen-ambiente, los genes cargan el arma, por así decirlo, pero el entorno, el medio ambiente es la que la dispara. El detonante ambiental más fuerte es la infección por el virus de Epstein-Barr, el cual mediante mimetismo molecular confunde las células inmunes de las personas genéticamente predispuestas. A estas se suman factores como la deficiencia crónica de vitamina D, el tabaquismo, que actúan de forma sinérgica con nuestro perfil genético. Bueno, para terminar, a nivel poblacional la enfermedad es mucho más prevalente en personas de antecedentes europea nórdica debido a una mayor frecuencia ancestral de este alelo HLA de riesgo en sus genomas. En conclusión, la esclerosis múltiple es el ejemplo perfecto en nuestra carrera de cómo un trasfondo genético poligénico específico requiere obligatoriamente de un detonante ambiental para expresarse clínicamente. Así que muchas gracias, esta fue mi parte. Ahora hablemos sobre las aplicaciones de la farmacogenética en medicina de precisión de la esclerosis múltiple. Debido a que los pacientes no responden de la misma manera a los tratamientos, surge la farmacogenética. Hay que tener en cuenta que la farmacogenética es estudiar cómo las variaciones genéticas influyen en la respuesta a los medicamentos y busca seleccionar el tratamiento más eficaz y seguro para cada paciente. En la esclerosis múltiple, uno de los tratamientos más estudiados es el interferón beta. Se ha observado que variantes en genes como el IFNAR1, MXA y el CCR5 pueden influir en la eficacia del tratamiento y en el control de las recaídas. Esto ayuda a explicar por qué algunos pacientes presentan una mejor respuesta terapéutica que otras. Otro tratamiento importante es el acetato de la tiramer. Diversos estudios han encontrado asociaciones entre la respuesta terapéutica y variantes del sistema HLA, especialmente el alelo HLA-DRB1 15011 de los marcadores genéticos más relacionados con la enfermedad. Todos estos avances forman
parte de la llamada medicina de precisión. Este enfoque integra el perfil genético del paciente de biomarcadores como el neurofilamento ligero o NFL y la CXL13, estudios de resonancia magnética y datos clínicos. Hay que tener en cuenta que el objetivo de este tratamiento es hacer un tratamiento individualizado y un mejor pronóstico para cada paciente. Hablemos de la selección terapéutica e innovaciones futuras. Actualmente, la selección de terapias personalizadas considera distintos factores. Entre los factores genéticos destacan el LA-DRB1-1501 y FNAR1 y CCR5. También se evalúan factores clínicos como la edad, el sexo, la forma clínica, la enfermedad y el grado de actividad inflamatoria. Además, los biomarcadores, estos van a permitir monitorizar el daño neuronal y la evolución de la enfermedad. Respecto a las nuevas líneas de investigación, una de las más prometedoras es la remielinización, que busca reparar la mielina dañada. Entre los fármacos estudiados destaca el PP307 y la clemactina. Otra línea es la terapia genética o terapia génica, que utiliza vectores virales dirigidos a oligodendrocitos con el objetivo de intervenir sobre mecanismos moleculares específicos de la enfermedad. Aunque todavía se encuentra en investigación, finalmente hay que tener en cuenta que los que destacan son los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton o BTK. Estos también destacan como los telebrutinib, evolobrutinib. Hay que tener en cuenta que esos tratamientos buscan modular la actividad inmunitaria y han mostrado potencial para reducir la progresión de la discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple. En conclusión, la farmacogenética y la medicina de precisión van a permitir desarrollar tratamientos cada vez más eficaces, seguros y personalizados, representando una de las estrategias más prometedoras para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, siguiendo con la explicación, hablaremos sobre las implicaciones clínicas, éticas y sociales del conocimiento genético. Estas hacen referencia a las consecuencias que tiene el uso de la información genética en la salud, la toma de decisiones y la vida cotidiana de las personas, ya que gracias a estos avances de la genética, hoy es posible detectar muchas enfermedades de forma más temprana y ofrecer una atención médica mucho más personalizada. En cuanto a la utilidad del diagnóstico genético y el pronóstico, estas pruebas permiten identificar alteraciones en los genes que pueden causar o aumentar el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Esto nos va a ayudar a confirmar un diagnóstico, a detectar a las personas que son portadoras de enfermedades hereditarias y también a predecir la evolución de esta enfermedad y así orientar de manera correcta al médico que tiene estos análisis para dar un mejor tratamiento. Además, esto va a facilitar la prevención y el seguimiento tanto del paciente como de sus familiares cuando existe un riesgo genético, ¿no? Sin embargo, el uso de esta información también plantea aspectos éticos importantes. Antes de realizar una prueba genética, el paciente debe recibir información clara, tener conocimiento de forma libre e involuntaria. También es fundamental mantener la confidencialidad de los resultados y proteger la privacidad de los datos genéticos, ya que se trata de una información muy, muy sensible. Entonces, siempre se debe evitar cualquier tipo de discriminación o uso inadecuado de estos datos. Ahora, desde el punto de vista social, un diagnóstico genético puede generar preocupación, ansiedad o incluso afectar las relaciones familiares y las oportunidades laborales si esta información no se maneja correctamente. Por ello es muy importante brindar una educación genética, un apoyo psicológico y un asesoramiento tanto al paciente como a su familia. Esto les permite comprender mejor la enfermedad, resolver sus dudas y tomar decisiones informadas sobre su salud y sobre su futuro. Puedo decir que preocupación, ansiedad o incluso afectar las relaciones familiares y las oportunidades laborales si esta información no se maneja correctamente. Por ello es muy importante brindar una educación genética, un apoyo psicológico y un asesoramiento tanto al paciente como a su familia. Esto les permite comprender mejor la enfermedad, resolver sus dudas y tomar decisiones informadas sobre su salud y sobre su futuro. Puedo decir que el conocimiento